Ahora sí. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga y bueno, hoy tenemos un tema espectacular y especialmente que debemos tener una luz pequeña, así sea pequeñísima, pero debemos tener esa luz encendida y aquí nuestro libro espectacular con el que empieza la Biblia nos dice en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, en ese momento todavía no había sido cambiado el nombre de Abraham. Y dice, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, él en ese momento, su mujer era Sarai, como claramente lo sabemos, Sarai, mujer estéril. Pero vamos a ponernos en este momento en las manos de nuestro Padre Dios y nuestro eterno Rey, Creador, para que sea Él que nos guíe, nos enseñe, nos permita que el Espíritu Santo sea quien nos revele la poderosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias Señor por este momento, convocarnos a estar aquí ante tu presencia para que tú nos hables aquellas cosas lindas y maravillosas que tienes, Señor, para regalarnos. Gracias Padre eterno, misericordioso, porque tú sigues formándonos como un buen Padre, Señor. Qué hermoso eres tú, que nos reúnes semanalmente, Señor, para darnos de tus enseñanzas. ¿Cómo deberíamos nosotros aprender de ti, Padre eterno? De reunir a nuestros hijos, a nuestra familia, para compartir las enseñanzas que tú nos das, para que así todos podamos seguir creciendo, para que tu mensaje se transmita a todas las generaciones, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Gracias te damos por este momento. Gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestra motivación, nuestra corrección, nuestra guía en todo tiempo, Señor Padre Santo, nuestra consolación. Gracias, Padre Santo, porque nos amas inmensamente y siempre quieres que estemos aquí delante de tu presencia, Padre. Hoy te exaltamos y te alabamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque a pesar de los años, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas infidelidades, a pesar de la traición del hombre para contigo, Señor, aquí estás tú, Padre eterno, amándonos y amándonos y volviéndonos a amar, dándonos oportunidades para acercarnos a ti. Gracias, Dios Padre Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra hay muchas promesas, Señor, como la que hoy tienes para nosotros, Señor. Pero también a través de esas promesas tú quieres que nosotros actuemos para alcanzarlas, Dios. Señor, hoy trae revelación de esta palabra a través de tu Espíritu Santo, para que esa palabra quede guardada en nuestro corazón, en nuestra mente y la sigamos paso a paso para que la podamos poner por obra y que poniéndola por obra podamos dar testimonio de lo que tú haces en nuestra vida a otros para que así ellos se motiven a seguirte, Dios. Que la sangre de tu Hijo amado, Padre eterno, hoy venga sobre nuestra mente y haga de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón terreno abonado, donde esa palabra se siembre de fruto más fruto y mucho fruto para la alabanza y la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias por este mensaje que nos regalas el día de hoy y permítenos, Señor, que de verdad estemos atentísimos a lo que tú nos quieres enseñar. Eterno Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tremendo. El mapa de tus sueños. El mapa de tus sueños. ¿Por qué el mapa de tus sueños? Por algo muy sencillo. Le dice el Señor que salga de la tienda a Abraham, que su nombre significaba Padre enaltecido. Le dice, sal de tu tienda
y mira las estrellas y ponte a contarlas. O sea, sal, si en este momento tú tienes la ventana abierta del sitio donde tú estás o tú estás en un sitio abierto, mira hacia el cielo y empieza a contar las estrellas. Y bueno, si las alcanzas a contar, espectacular, pero yo creo que son tantas y tantas estrellas que se te pierde la cuenta. Y dice el Señor, le dice que sí, que así será la descendencia. Y Abraham podría haberse en ese momento muerto de la risa, como decimos nosotros, o sea, carcajeado. ¿Por qué? Porque Sarai era una mujer estéril y le dice que así iba a ser su descendencia. Pero Abraham le creyó al Señor, le creyó. Pero la realidad es que para que él pudiera ser tomado como justo, como dice la palabra, él debía cumplir como unos pasos, como unos principios, para que así pudiera cumplirse esa promesa. No nos olvidemos que estamos en el año del cumplimiento de promesas. Y para que a Abraham se le cumpliera esa promesa, tenía que hacer cosas espectaculares. Y vamos a ver qué cosas debía hacer Abraham. Y en primer lugar, Abraham debía salir de su zona de confort. A ver si recordamos un poco la historia de Abraham. Él debía salir de su zona de confort. Abraham estaba en casa de su padre, estaba cerca de los territorios de su padre, con los ganados de su padre, con todos los familiares y todo esto. Y acordémonos que el Señor le dijo a Abraham que él debía salir de su tierra y de su parentela, ¿sí? E irse a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Acordémonos que él, bueno, en mucha parte le cumplió, pero hubo alguien que sí se fue con él y fue Lot, un tío de él, el tío Lot. Bueno, una situación, el sobrino de él. La situación fue que él aún así se desacomodó y empezó a caminar. Yo creo que si no se hubiera ido con Lot, hubiera encontrado rápidamente la tierra que le iba a heredar nuestro Padre Dios. Pero bueno, como se fue con Lot, le tocó pasar por muchas partes para moldear su carácter. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros tenemos una obediencia, pero parcial. O sea, es una obediencia condicionada a lo que yo considere que si es o no es. Y miren, Abraham se fue con su tío Lot, con su sobrino Lot, perdón. Estoy con la idea de que es el tío, pero es el sobrino Lot. Se fue con su sobrino Lot y pues a raíz de eso, bueno, la bendición se le demoró un poquito hasta que él no pudo obedecer realmente completamente a Dios como debe ser. Y el Señor nos pide a nosotros esa obediencia. O sea que si nosotros nos está pidiendo salir de una zona de confort, nos estás pidiendo salir de un lugar donde estamos acostumbrados a hacer las cosas, o sea, estamos en rutina, estamos en una vida posiblemente monótona, ya sabemos qué hacemos, nos levantamos, hacemos estos determinados rituales de estos hábitos de higiene, de pronto la comida, de pronto sabemos a dónde tenemos que ir, a dónde no, etcétera, pero todo se nos vuelve una vida demasiado monótona. Entonces es necesario que nosotros nos desacomodemos. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces esa rutina, esa monotonía significa para nosotros un gran estancamiento. O sea, mírate y verás. Si tú te acostumbraste a que te levantabas, te organizabas y bueno, hacías lo que tenías que hacer, ibas a tu trabajo, llegabas, hacías la comida, te sentabas a descansar un rato viendo televisión y a descansar. Y al otro día la misma cosa. Y entonces como que tu vida es una rutina. Entonces el Señor quiere que nosotros nos alejemos de esa rutina y nos permitamos, ¿sí? Que hacer
y hacer algo diferente. Yo me imagino que si Abraham estaba acostumbrado bueno, se levantaba con su esposa, le daba comida, se iba al campo, pastoreaba, volvía, comía, la misma situación en la casa, el otro día la misma cosa, y ahora le dice, vas a tenerte que ir de viaje, ¿sí? O sea, ya no estás en la comodidad de la tienda, ya no estás en la comodidad de un rebaño ya establecido, sino que vas a ir a buscar pastos, la incomodidad de un lado para el otro, cruzar territorios que los podían ver como enemigos, bueno, etcétera. O sea, muchas cosas tenía que desacomodarse y eso significa que nosotros tenemos que aprender a desacomodarnos. ¿Por qué? Nos levantamos a tal hora, alistamos, vamos al trabajo, no. Tenemos que desacomodarnos y tenemos que empezar por desacomodarnos para Dios. Entonces, si nos está pidiendo eso, sal de tu zona de confort, madruga un poco más, vete a la oración, pero no una oración de monotonía, de aburrimiento, de rutina, no, una oración que vibre dentro de mí, de ti, que sea una oración que vaya alimentada de palabra, que si se te ocurre hacer el ayuno, que lo puedas hacer, que si ese día quisiste hacer la alabanza, hazla, que si ese día quisiste ansiar para el Señor, danza para el Señor, en fin. O sea, no hagas las cosas de rutina para el Señor, porque yo digo que si tú miras alrededor tuyo y en los paisajes y demás, tú no vas a ver que en la naturaleza haya una rutina, que las cosas sean iguales, monótonas. No, el Señor hizo cosas muy variadas y así mismo quiere de nosotros que salgamos de esa zona de rutina, de confort, de monotonía. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar la zona de confort? Y te voy a dar unos tips importantes para que dejes la zona de confort. Y lo primero que tienes que hacer es que hagas ese momento devocional donde tú vas a encontrarte, donde tú vas a verte enfrente de Dios y lo primero que tengas que hacer es confesar tus temores o sea, todo ese temor que te está paralizando en muchas cosas, porque muchas veces nosotros nos acomodamos a las cosas de todos los días, es porque tenemos temor de enfrentar nuevas cosas. Entonces, si yo empiezo a hacer oración temprano en la mañana, no sé qué va a hacer mi esposo, si se va a enojar, qué va a discutir, y entonces después me van a decir que me volví una fanática, que no sé qué. No, empieza a enfrentar tus temores, porque lo primero que el Señor quiere es que nosotros seamos lo suficientemente valientes para decir, yo amo a Dios y yo le creo a Dios, entonces por eso yo sigo a Dios. Entonces, con base en eso, en ese devocional que debo hacer todos los días, todos los días, mientras más me relaciono con el Señor, mejor para mí. Y debo confesar este temor porque es que acordémonos que el temor paraliza. El temor paraliza. Entonces, te sientas, llegas de la calle, te sientas en el sofá, prendes el televisor y te quedaste ahí viendo televisión. O lo que está sucediendo ahora. Llegas, te sientas, enciendes tu teléfono, ves las redes sociales y no te das cuenta en qué momento pasaron tantas horas allí sumergidos en las redes sociales y no hiciste absolutamente nada. Y claro, después vas a decir, no tuve tiempo. Entonces empiezan a enfrentar por qué razón estás en esa situación de no exigencia para que no haya crecimiento. Entonces, ¿por qué me acomodo a eso? ¿Qué es lo que estoy temiendo enfrentar? ¿Qué es lo que me ha llevado a quedarme quieto, estancado, que no salga adelante? Importantísimo esto. Un segundo tip que te quiero decir es, modifica los hábitos y las rutinas diarias. ¿Qué significa? Tienes que desaprender cosas para volver a aprender. Desaprender cosas, o sea, tú estás acostumbrado a que, no, yo me levanto a las 7, me arreglo, me baño y me pongo a hacer el desayuno y
Y de ahí, pues, le hago el almuerzo a los chicos, a la familia, y salimos todos corriendo, etcétera. No. Desaprende algo. No te vas a levantar a las 7, te vas a levantar a las 6, a las 5. ¿Y para qué? Para que empieces con tu devocional. Entonces será algo diferente, algo nuevo. Involucra nuevas rutinas. Ah, bueno, entonces me levanto a las 5. ¿Para qué? Hago el devocional y posteriormente hago un poco de ejercicio. Qué bendición que te ejercites. ¿Por qué? Porque necesitas estar activo y de alguna forma esa adrenalina que te genera el ejercicio hace que tú te actives para que estés motivado durante el día. Importante esto. Hay que modificar todos los hábitos para que de verdad yo pueda como que estar enérgico, dinámico y sobre todo que si encuentro la presencia de Dios temprano en la mañana, tendré la palabra de Dios durante el día y eso me ayudará a vencer aquellas trampas que el enemigo quiera ponerme durante ese día. Vamos a otro tip que dice, aprenda nuevas cosas así sean pequeñas. Tenemos que tener siempre una actitud de aprendizaje. Ay, no, qué aburrimiento leer. No, es que la letra chiquitita. No, es que no, es que, ay, no, es que me da pereza averiguarme esta receta. No, sí me han dicho que maravillosa, pero, ay, no, es que yo no quiero hacerla. No, tengamos una actitud de aprender todos los días. Mientras más actitud tengamos de aprender todos los días, nosotros vamos a tener una experiencia rejuvenecedora porque son cosas nuevas. Entonces es que es importante que yo, si quiero llegar a cosas grandes, yo tengo que empezar por cosas pequeñas. Entonces aprendo a cosas pequeñas. Por ejemplo, quiero aprender a hacer cosas muy buenas en mi casa, pues aprendo a hacer cosas pequeñas en la cocina y posteriormente voy aumentando en dificultad, en complejidad estas recetas hasta que llegue con unas recetas muy deliciosas a mi familia. Ah, no, que es que yo quiero aprender a manejar el computador. Eso es un objetivo. Y muchísimos de los que ya somos un poquito mayorcitos no nos gusta tomar nada de la parte electrónica, pues proponte aprender diariamente algo pequeño y cuando tú menos esperes ya eres un experto en manejar las redes sociales y toda la parte de la computación, no solamente para manejar las redes sociales, salvo que sea para edificación, pero sí, por ejemplo, cursos importantes del Excel, del Word y de otros programas que nos pueden ayudar a desempeñarnos mejor, a hacer un mejor trabajo, a hacer herramientas interesantes, a plantear cosas buenas que vayan a edificar a muchas personas. Importantísimo esto. Importante, como otro tip que tenemos es renueve tu mente a través de la palabra de Dios. Acordémonos que nos dice, renueva tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir, ¿cierto? Entonces, si tú no cambias tu forma de pensar, tú vas a seguir haciendo lo mismo de todos los días. El único libro que yo he visto que de verdad te cambia la manera de pensar es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da fe, te da optimismo, te hace pensar positivamente, te hace pensar con esperanza. Es muy diferente a muchos libros que sí, que te entrenan para tal cosa, pero a diferencia de esos libros, la palabra de Dios te ayuda a sanar. Cuando tú sanas heridas, ese cambio que tú ejerces en tu pensamiento se mantiene. Otra cosa es que, ay, sí, yo tengo que hacer esto, pero tú no arrancas la raíz de lo que generó el problema o la dificultad. Entonces, por más de que te esfuerces, por un tiempo tienes un determinado comportamiento positivo, pero vuelves para atrás. Por eso, el mejor libro y el libro por excelencia para cambiar la manera de pensar es la palabra de Dios. Entonces, por favor, no dejes de mirar y de leer todos los días, estudiar y en lo posible vivir lo que la Biblia dice todos los días. O sea, ese pequeño como consejo que la palabra te dé ese día,
ponlo en práctica. Te aseguro que si tú lo pones en práctica, no solamente tú vas a aprender, sino que el Señor te va a llevar una persona cerca de ti para que tú le puedas hablar de eso que tú aprendiste en ese día. Otro tip importante dice, coloca metas nuevas y objetivos diarios. Metas nuevas y objetivos diarios. Todos los días tú debes plantearte objetivos, ¿sí? Porque es que tú te levantas y, ay, no sé qué hacer hoy. Y te quedas pensando, no sé qué hacer hoy. Ah, pues, bueno, de pronto salga. No, es que, ay, no, es que de pronto tenga que hacer cosas. No. Cuando tú dudas en esas cosas, cuando tú no te planteas objetivos, cuando tú no te planteas metas, tú no sabes para dónde vas. Así de sencillo. Diferente a que tú digas, bueno, en esta semana voy a hacer el lunes tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles tal cosa, el jueves tal cosa, porque mi objetivo principal o mi meta principal es que en esta semana voy a estudiar varias, por ejemplo, voy a aprender a hacer 3 postres diferentes, 3 postres o dulces, no sé. Nosotros aquí le llamamos postres diferentes. Y entonces, ¿qué vas a hacer? En tal día y tal día voy a plantearme en hacer tales postres. Y entonces ya tienen metas. Y entonces el objetivo, ay, no tengo que buscar el libro, voy a conseguir los ingredientes, voy a destinar el tiempo. O sea, ya tengo algo para hacer. Entonces, por eso es que es tan importante. Pero no solamente metas y objetivos físicos. Plantéate metas y objetivos espirituales. Por ejemplo, en esta semana voy a leer 7 capítulos del Evangelio de San Juan. 7 capítulos. Entonces, quiere decir, por día me voy a leer un capítulo. Eso significa que voy a determinar de tal hora a tal hora para leer este capítulo. Y voy a sacar esa enseñanza de tal cosa para aplicarla. Entonces, ahí ya tú te vas estableciendo metas y objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, yo les planteo, qué bendición uno plantearse la meta, y debería ser una bendición grande, que de verdad la cumplas, que en un año tú puedas leer toda la palabra de Dios. Porque en un año se puede leer el libro de la palabra de Dios. Son muchos libros, pero hay planes para que podamos estudiar durante el año la palabra de Dios. Entonces, en todo el año, tú tuviste la palabra de Dios, aprendiste algo, se te quedó, la palabra te fue trabajando en tu mente, te va despejando muchas cosas. Hay cosas que uno entiende inmediatamente, hay otras que no, pero mientras tú más leas la palabra te va ayudando a despejar tu entendimiento y ya poco a poco será muchísimo más sencillo realmente entender la palabra. Otro tip y fundamental, deje la pereza. Deje esa pereza, las excusas, el posponer. Realmente tenemos que tomar acción, hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, si a principio de año tú te planteas, vamos a bajar de peso. Eso es generalmente todo lo que pasa a los años a principio de año. Y la gente se vincula a los gimnasios y la gente consigue recetas de dietas diferentes, etc. Y nomás leía o escuchaba hace poco tiempo cómo, no, en el principio de año los gimnasios son súper llenos, pero a la mitad de marzo ya estaban, y eso que es mucho tiempo ahora, ya estaban desocupadas. Ya nadie se mantenía en sus propósitos y no se bajaba de peso. Entonces, la situación es que debemos dejar la pereza de lado y de verdad hacer las cosas. Tengamos presente algo. La pereza es un demonio. Entonces, cuando nosotros mantenemos con pereza, estamos consintiendo el demonito de la pereza. Ay, si no, es que yo no puedo, estoy cansada, ay, es que estoy más rico aquí. Eso es el confort, ¿no?
estoy tan delicioso aquí, yo no me quiero desacomodar. Ojo, porque por ahí hay un demonio de la pereza que no quiere que tú alcances metas, que seas activo, que seas dinámico y que des la gloria y la alabanza a Dios con las cosas que tú haces. Otro tip importante, activa tus talentos. ¿Cuántas personas pasan por la vida sin darse cuenta de los talentos que tienen? O sabiendo los talentos que tienen, no lo desarrolla. Entonces, muy importante que nos demos la oportunidad de desarrollar, de activar los talentos que tenemos. Dios nos ha dado a todos talentos. Entonces, si tú te la pasas solamente viendo redes sociales, el mal está adormeciéndote para que tú no descubras todo aquello que tú puedes hacer. La única forma como descubres qué puedes hacer, cuáles son tus talentos, es que temprano en la mañana te levantes, te ejercites, tengas planes y así vayas descubriendo poco a poco. Desde la misma oración el Señor te va enseñando, te va mostrando y podrás de encontrar claramente cuáles son tus talentos. Importantísimo esto. Es importante. Estos son los tips para que nosotros dejemos el confort de lado. Pero, que ese es el primer punto para que logres sacar ese mapa de sueños. Pero viene ese segundo punto que dice, que le dice Dios a Abraham, sal de tu tienda. Listo, él ya tiene la idea de que tiene que desacomodarse. Y ya, la segunda es sal de tu tienda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pide? Que visualice. Él debía salir de su tienda y mirar hacia el cielo y contar las estrellas. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Ese salir de tu tienda es sal de tu esquema. Sal de que tú no puedes hacer las cosas, de que tú no puedes alcanzar las cosas. Empieza a visualizar qué es lo que quieres para tu vida. Empieza a contar con Dios para ver las cosas y las cosas empiezan a fluir, ¿sí? Acordémonos que los sueños son el lenguaje del espíritu, ¿sí? Los sueños. Entonces es muy importante los sueños y las visiones, lo dice así, nos lo dice el Señor en su palabra también. Dice que llegará el tiempo en que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Creo que es así. O sea, el Señor se comunica con sueños y visiones. ¿Sí? Pero para eso necesitamos estar conectados. No vaya a ser que, ay, no, es que yo tuve una visión y resulta que tiende a ser que tú no estás tan apegado a Dios, que no estás en oración con Dios, que no estudias la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Ay, no, es que me llegó una revelación y resulta que eso es una situación de adivinación. Porque nadie está exento de que podamos ser utilizados por el mal. Por eso necesitamos estar bien agarraditos de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos salir de nuestro confort, de ese encierro que tenemos. Sal de esa comodidad, de esa pereza, plantéate metas y todo. Y cuando tú te desacomodes y estés en la presencia de Dios y recibas el mensaje de Dios, entonces tú vas a visualizar, porque el Señor te va a dar promesas. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Y era ver esas estrellas como personas, como cada una de las personas que podía él conquistar. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? Desacomódate, por favor. Entonces, si te desacomodas, si escuchas la palabra de Dios, tendrás la promesa de, bueno, este año a lo mejor vas a conseguir ese trabajo, a lo mejor vas a hacer que tus hijos estén en la iglesia, a lo mejor vas a romper con muchas cadenas de opresión que puedas tener, a lo mejor vas a lograr que tu esposo vaya a la iglesia, o sea, pero tienes que empezar a moverte y eres tú la persona que tienes que visualizar. Si tú no visualizas, entonces ¿cómo vas a ver? Ay, no, es que yo visualizo que mi esposo sigue siendo el borracho, sigue siendo viendo con las otras mujeres y que ahora y que peor no me va a ayudar y que no. No, eso no es visualización, eso es como que desatar cosas peores. Eso no es visualizar. Visualizar es ver
que las cosas van a suceder de manera diferente. Sobre todo, que nos preocupe visualizar, especialmente a nuestra familia que busca al Señor, que se arrepiente de su pecado, que se une a la oración con Dios, que de verdad quiere encontrarse con Dios. Es importantísimo visualizar la salvación de nuestra familia. Es muy importante eso. Que también se pueden visualizar otras cosas, sí, claro que sí, porque el Señor en su palabra nos da muchas promesas de todas las áreas, en todas, que para viajes, que para matrimonio, que para finanzas, que para salud, que para hogar, que para lo que sea. No importa. El Señor nos da promesas de todo. Eso está en la palabra de Dios. Pero la situación no solamente es que tú tengas la promesa, sino que tú la visualices. Así como te la da el Señor, no como tú la quieres. No como Dios te da la promesa, tú la debes visualizar para que las cosas se puedan cumplir. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes esa visualización, esos sueños que el Señor te va a dar, entonces es cuestión de plasmarlos en un cuaderno. ¿Para qué? Porque tú hoy puedes estar orando, estás súper ungido, estás súper lleno de la presencia del Espíritu Santo. Maravilloso. Pero resulta que ya mañana ya se te olvidaron de los 10 sueños, se te olvidaron por ahí unos 5 o 7. Y entonces, ¿de qué sirvió? Por eso esos sueños hay que plasmarlos, hacer un mapa. Entonces, en esta área el Señor me dio esto, en esta área el Señor me dijo esto, en esta área me dijo en esto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro ese mapa de sueños para que oremos. Porque acordémonos algo, así como nosotros con nuestros hijos, y lo he dicho anteriormente, le hacemos una promesa al hijo por que vaya a ganar el año. ¿Y qué hace todo el año el hijo? El año le está diciendo, papá o mamá, no se te olvide que tú me prometiste algo. Tú me prometiste tal cosa. Yo me acuerdo que mis nietas simplemente les diga, mira, si tú te portas bien, te voy a llevar a comer helado. Si se portan súper bien, ¿cuándo me llevas a comer helado? Y vamos a ir a comer helados y dele con el helado. ¿Y por qué? Porque es una promesa. Así es con el Señor. O sea, somos sus hijos. Nosotros, la vida humana es como el reflejo un poco de lo que nosotros hacemos con nuestro Padre Dios. Y el Señor no se molesta si Él me da una promesa y yo cumplo los requisitos. Pues el Señor me cumple sus promesas, pero Él espera que yo cumpla lo que le prometí que iba a hacer para que me diera la promesa. Entonces, por eso es que es importante que yo las visualice. Entonces, no tengas miedo de que el Señor te dio una promesa, tú la plasmas en un cuaderno, en un afiche, en lo que sea, para que tú la visualices, y entonces tú la puedas reclamar en todos los días. Cuando tú hagas la oración, tú puedes reclamar la promesa, pero no se te olvide que para el cumplimiento de la promesa tienes que cumplir el requisito. Ojo con eso, hay que cumplir el requisito. Entonces vamos a hacer. La otra situación con esos sueños es que los sueños deben estar alineados con la voluntad de Dios. Ojo con eso, por eso es que te digo, las promesas van con base en lo que Dios quiere hacer en la voluntad tuya, no es lo tuyo. Ah, no, es que yo quiero que mi esposo me lo traigas aquí ya. No es así. Yo cuántos años le pide al Señor, ay, es que yo quiero que me ame, yo quiero que esté conmigo, yo quiero que yo no sé qué. Sí, yo le decía eso. Muchos años lo hice así. Pero ¿y es caso esa era la voluntad de Dios? No. O sea, puede ser que sí, su intención era mantenernos juntos, pero su voluntad no era esa la principal. La principal era que mi esposo se transformara en su vida, que mi esposo fuera salvo. Ah, ese sí era el sueño de Dios. Y uno debe alinear los sueños a la voluntad de Dios. Y cuando eso se da, las cosas fluyen. Entonces, por eso es que es importante. No es que Dios haga mi voluntad, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios.
Y la tercera elemento para que tú puedas cumplir ese mapa de sueño es enfócate en las prioridades. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo más importante es que tenemos que levantarnos a trabajar porque si no, y el dinero, y bueno, etcétera, todo lo demás. Pero realmente esa no es la prioridad, esa es la añadidura. Una prioridad, pero no es tan importante. Entonces vamos a conocer cuáles son esas prioridades. Las prioridades están, primero, tu relación con Dios. Primero, tu relación con Dios, ¿sí? Es muy importante que tú le des el primer lugar a Dios. Es muy importante que tú tengas tus tiempos de oración con Dios. Ojo, tus tiempos de oración con Dios no deben ser la disculpa para que desatiendas tus responsabilidades. Por eso es que la oración debe ser antes de que todo el mundo se levante, para que así Dios no sea la disculpa de la pelea. Yo no tengo que llevar a mi familia a que tengan la disculpa de estar hablando mal de Dios, porque así no son las cosas, ¿sí? Entonces, por eso yo debo tener a Dios en primer lugar. Entonces, bien temprano en la mañana, antes de molestar, antes de fastidiar a todo el mundo, yo me voy a hablar con mi Padre Celestial. Prioridad, que yo mejore mi relación con Dios. Segunda prioridad, yo. ¿Por qué yo? Porque yo tengo que sanarme, yo tengo que crecer, yo tengo que capacitarme, yo tengo que fortalecerme en mi identidad. Si yo no fortalezco lo que yo soy, yo no puedo darle a los demás lo que los demás necesitan. Entonces yo tengo que estar bien. Entonces, si yo necesito capacitarme para mejorar mi relación, hacer un curso de relaciones humanas porque no sé cómo hablar y trato mal a las personas, si yo necesito capacitarme para trabajar, debo hacerlo. O sea, yo me siento bien, agrado a Dios y voy a agradar a las otras personas, ¿correcto? Entonces, por eso la segunda prioridad es yo. Yo. Ahí está. Dios, yo. Tercera prioridad es mi esposo y mi familia. Mi esposo porque él es uno conmigo, uno conmigo. Entonces, si yo estoy bien, yo puedo llevar a mi esposo a estar bien. Y mi familia porque pues también es mi sangre. Y todos ellos son dentro del plan y propósito de Dios para que yo, si estoy en contacto con Dios, les pueda transmitir el mensaje de Dios, pueda llevarlos a que ellos conozcan de Dios, etcétera. O sea, ellos son mi primera iglesia, mi objetivo principal de evangelización, de catequesis. O sea, ellos son los primeros a los que yo debo tratar de conquistar, pero yo los conquisto con mi ejemplo. Por eso ellos vienen en tercer lugar después de que yo estoy bien con Dios, después de que yo estoy correctamente. Si no, no funciona. Entonces, por eso ellos vienen en ese tercer lugar para que yo pueda darles las cosas como debo darlas correctamente en la presencia de Dios. Luego, ¿qué viene? El ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita colaboración, pero no una colaboración como que sacar esa cosa tan terrible. No, que lo hago con amor, ¿no? Aquí en la casa de mi padre, lo hago con amor, lo hago con agrado, voy, sirvo, ayudo a otros para que conozcan de Dios, o sea, dependí, por eso es que yo, si yo trabajo en mí, conozco cuáles son mis talentos, entonces al conocer mis talentos, sé que puedo colaborar en la iglesia, entonces es muy importante yo tener esa misión, pero ojo con esto, la iglesia no puede ser la excusa para ser una irresponsable de mi casa. No, nunca. O sea, en esa parte no puede ser. Yo no puedo ser una irresponsable en mi casa. Porque si yo soy una irresponsable por causa de la iglesia, yo lo que estoy dando es mal testimonio. Entonces, ¿qué hace mi familia? Alejarse de la iglesia, no acercarse a la iglesia, que es diferente. Entonces, por eso tengo que tener cuidado allí. Y por última prioridad es el trabajo.
El trabajo funciona si yo estoy bien, si yo estoy capacitada, si emocionalmente estoy equilibrada y si yo tengo buena relación con las personas. Entonces el trabajo funciona. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con agrado. Porque le di lo más importante para Dios. Lo más importante. Entonces voy a hacer las cosas bien. Tampoco yo puedo ser una irresponsable del trabajo, pero yo no puedo permitir que el trabajo me quite todo mi tiempo. Porque si me quita todo mi tiempo, no solamente se lo quita a Dios, se lo quita a mi familia y se lo quita al ministerio. Entonces, el trabajo no puede quitarme todo mi tiempo. Yo tengo que saberlo administrar. Acordémonos un poco el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, cuando ella empieza a hacer su ministerio de colaborarle a estas pobres personas en la India. Ella se concentró tanto en su trabajo que se olvidó hasta de ella, tanto así que se enfermó. Se enfermó. Y viene la Madre Superior y le da un muy buen consejo. Si tú quieres colaborar, tú no puedes olvidar de algo. 8 horas para descansar, 8 horas, el día tiene 24 horas, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas donde tú te creces en tu persona, creces en tu conocimiento, en tus relaciones y no dejas de estar con, o sea, debemos estar dentro de eso, respetando esos horarios. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan como debe ser. Entonces, prioridades: Dios, yo, mi esposo, mi familia, el ministerio y el trabajo. No así. El trabajo, el ministerio, la familia, yo y por último Dios, que generalmente lo tenemos así. Sobre todo nosotras las mujeres tendemos a hacer eso. Que el trabajo, que el ministerio, que la familia, Dios, por allá yo, y Dios se olvidó. ¿Sí me hago entender? No. Dios, yo, mi familia, el ministerio y el trabajo. Entonces, para que tengamos y cumplamos con esos sueños, tenemos que tener claridad en las prioridades. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener los primeros sueños en mi relación con Dios. Segundos sueños en lo que yo voy a alcanzar. ¿Qué metas tengo con mi familia? ¿Qué metas tengo en mi ministerio, en mi iglesia? ¿Y qué metas tengo en mi trabajo? Ahí está clarito cómo está la situación de establecer los mapas de un sueño. Para que sea un tiempo que de verdad nos salgamos del confort, que de verdad tengamos metas y sueños, visiones, y que así podamos cumplir lo que nos propongamos hacer. Entonces, vamos a ponernos en el Señor, porque es Dios quien nos habla. Yo sé que el Señor nos muestra muchos errores que nosotras cometemos, sobre todo nosotras las mujeres que nos involucramos tanto en el quehacer de la casa que nos olvidamos hasta de nosotras mismas. Y claro, olvidándonos de nosotras mismas, siendo que el mensaje que el Señor dice es: mujer sabia edifica la casa, pero si la mujer se olvida de sí misma, como que no va a edificar la casa. Entonces, empecemos por tener ese mapa de sueños para que podamos edificar nuestra casa conforme a lo que Dios quiere. Padre eterno, Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este mensaje, por estas palabras, Dios. Sabemos, Padre eterno, que nos hemos equivocado muchas veces y que hasta, de verdad, Señor, nos hemos puesto a nosotros por último lugar, bueno, penúltimo, porque muchas veces te dejamos a ti a lo último. El último momentico que tengamos para orar, el último tiempito que podamos ir a la iglesia, el último espacio para la oración del rosario, el último. No, Señor, perdónanos porque hemos fallado. Te hemos fallado grandemente, Señor. Y queremos que a partir de este momento, Padre Santo, de verdad, podamos establecer cambios importantes, que nos salgamos de la tienda, de ese esquema que tenemos en nuestra cabeza, Señor. Que a partir de hoy renunciemos a ese esquema, Señor, y salgamos de ese confort, que nos salgamos de ese estancamiento, de esa rutina, de esa monotonía,
que nos plantemos, Señor, a partir de este momento, ese deseo de ir a conquistar las metas, Señor. Pero para eso, Padre Santo, necesitamos visualizar. Necesitamos tener la palabra tuya, Señor. Despierta en nosotros el anhelo insistente de buscar de tu palabra, Dios, para que así, Señor misericordioso, de verdad conozcamos los planes que tú tienes para con nosotros. Señor, tú le diste los sueños a Abraham. Tú le dijiste, mira al cielo y cuenta las estrellas de los cielos, y así serán tus descendientes. Tú le diste el sueño a él. Padre Santo, danos los sueños, danos las visiones, para que nosotros sepamos encaminar nuestro quehacer diario, para que nosotros encaminemos nuestra vida de manera correcta y hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Padre Santo, que asimismo, como tú nos des los sueños, podamos nosotros plasmarlos para visualizarlos y constantemente estar orando y pidiendo para que esos sueños y trabajando, Señor, porque no solamente es pedir, porque nos hemos acomodado a estar pidiendo y pidiendo. No, Señor, para que asimismo trabajemos en la consecución de esos sueños, que nos salgamos de la tienda, que caminemos y lleguemos a esa tierra prometida, Dios. Padre Santo, y te damos gracias por todo lo que nos enseñas. Señor, que no se nos olvide eso, sino que lo pongamos por obra, Dios. Que sea un motivo que esta semana, de verdad, pongamos ese cuaderno de sueños, ese mapa de sueños, Dios, donde vamos a plasmar las cosas para que terminando un determinado tiempo, Señor, podamos ver lo que hemos alcanzado con tu ayuda. Hoy te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honor a ti, porque tú eres grande. Gracias, Padre Santo. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos a hacer y actuar como tus hijos, porque tus hijos son con propósito, Señor. Tus hijos tienen metas. Tus hijos tienen sueños, Señor. Y si nosotros decimos ser tus hijas, Señor, queremos tener metas, propósitos, sueños alcanzables, que los podamos presentar delante de ti para honrarte como nuestro Padre Dios. Gracias, eterno Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.